estamos en presencia, virtual, como siempre lo decimos, pero con la palabra, con la presencia, reitero, de la doctora, de la jurista, de la luchadora, incansable, permanente, la doctora María Elena Barbagelata. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, con muchos dolores, pero estoy. María Elena, bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión respecto de estas denominadas reformas, modernizaciones a la legislación laboral y esta ley que prácticamente, bueno, ya fue aprobada por diputados, falta la promulgación del Ejecutivo, mañana hablará el señor Javier Gerardo Milei y bueno, veremos qué dirá, quizás en un tono exultante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Mira, compartimos tus dolores físicos y espirituales, porque realmente asistimos a un momento muy doloroso de la realidad política y de los derechos en particular de las mujeres. Estamos llegando a un 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y el balance es sumamente negativo por el retroceso permanente a todas las políticas públicas que hace la aplicación de los derechos. Y lamentablemente estas sanciones de leyes que van conculcando los derechos de las trabajadoras y trabajadores también varones, bueno, impone un mayor retroceso. La verdad es que el derecho del trabajo es un derecho medular porque hace a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Todos trabajamos a lo largo de nuestra vida y esas condiciones de trabajo van forjando la calidad de vida en este caso de las mujeres que estamos analizando, y lo que vemos es un total retroceso, no solo porque se profundiza la precarización, sino porque no se atiende siquiera los temas fundamentales de las mujeres, como puede ser las discusiones sobre las licencias parentales, las propias jornadas de trabajo. Para reducirla vamos en sentido contrario, ¿no? Se mantiene un número de 48 horas semanales que hoy en el mundo se replantea justamente la reducción, no solo para el mayor bienestar, sino para generar más empleo. O sea que ninguna de las normas que se han modificado en esta ley llamada de modernización va en un sentido favorable hacia las y los trabajadores, todo lo contrario. Y las mujeres, y me parece que hay un punto también neurálgico en esta ley, que es este famoso banco de horas, que puede ser en teoría, ¿no? Bueno, acompañando la libertad de organización y de decisión. Podemos decir que por ahí me favorece tomarme menos vacaciones ahora y dejarlas para más adelante, o hoy trabajar 12 horas y mañana trabajar 3, lo que fuere, pero hay una trampa que es la supuesta autonomía de la voluntad de los y las trabajadoras para poder arreglar estas condiciones de trabajo. Imaginemos no solo una trabajadora que tenga años, sino una nueva trabajadora o un contrato que recién comienza. ¿Qué posibilidades tenés vos como trabajadora de arreglar este tipo de jornadas laborales? Ninguna. Ninguna. Es totalmente acotado, y esa es la esencia del derecho al trabajo. Por eso hablamos del orden público laboral, porque son pautas mínimas que, lejos de ser un condicionante y un corset a la libertad, lo que hacen es proteger la integridad y la dignidad de los trabajadores, que no tenemos libertad de contratación cuando empezamos un empleo, y aún estando en el empleo con años de antigüedad, tampoco la tenemos. No existe esa libertad de contratación. Lo que existe es la imposición del empleador, que es el que maneja las cartas en el juego. Y nosotros tenemos adhesión. O adheres o te vas, o te echaron. Con el agravante también de que las mujeres
normalmente son las primeras en ser echadas, son las primeras en el trabajo irregular. Y entonces lo que se hace es financiar el despido, alentar el despido, plantear un despido además más económico, y estamos hablando de despido sin causa. El despido que decide el empleador, porque el trabajador no decide nada, el que decide es el empleador. Se baja el monto de la indemnización, se ponen facilidades de pago en cuotas, y encima se va a financiar supuestamente con un fondo creado que le va a sacar recursos a lo que es el ámbito de la seguridad social, que no está claro de dónde van a cubrir ese bache, pero sabemos dónde termina en la restricción de menores jubilaciones o de un panorama de seguridad social más negativo. Así que creo que esta es una ley que moderniza para el siglo XIX, moderniza para unos, pero para otras las deja más desprotegidas aún frente a la arbitrariedad y frente a una situación laboral muy angustiante, porque el despido significa quedarse sin el ingreso, y esto puede llevar a la desesperación a millones de mujeres y a millones de familias. Así que es una preocupación enorme este tipo de retrocesos. No, sí. Por otro lado, María Elena, ¿no es cierto? Muy bien, vos pusiste una fecha, ya estamos muy cerca del 8 de marzo, ahí de todas maneras estamos en el mes, ¿no es cierto?, de la mujer, y uno lo ve y dice, hay un retroceso, una involución, y muy bien vos lo destacaste en esta oportunidad y en otras oportunidades, enorme. Inclusive, en varias oportunidades, el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, dijo que, esto de los derechos de las mujeres, hay que lograr la igualdad, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto de que tenemos que ser iguales, que un poco también se asimila con lo que se dice respecto de la libertad de contratación entre trabajadores y trabajadoras, como que están en una igualdad de situación con los empleadores, nada que ver, ¿no es cierto? Pero bueno, con las mujeres, esto no más derechos en definitiva, porque hay que ser iguales. Mira, ojalá sean consecuentes con la igualdad. Yo creo que es una consigna que descreen, que desconocen, y que caminamos hacia la profundización de la desigualdad. O sea, ojalá tuviéramos medidas que apunten a la igualdad real. La formal la tenemos hace cientos de años, pero la igualdad real es la que marca el objetivo y el horizonte al cual llegar, y nos vamos alejando de eso. Basta leer un reciente documento de la CEDAW. CEDAW es la convención, digamos, del comité de la CEDAW. Vos sabés que la convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, llamada también CEDAW por sus siglas en inglés, forma parte de la Constitución Nacional y tiene un comité de seguimiento, un comité de expertas que van analizando los informes que presentan los distintos países para ver realmente que cumplan esa convención que se han comprometido a través de la firma y de su incorporación a la Constitución, como en el caso de Argentina. ¿Y qué pasa? Recientemente salieron las observaciones que hace este comité, y las observaciones que hace la Argentina son contundentes y son obligatorias. Estas observaciones son una guía de acción que, si nuestro país quiere cumplir con la Constitución Nacional, tiene que atender. El tema es que se desvaloriza absolutamente todo lo que significan los derechos humanos de las mujeres, estos tratados de derechos humanos, la propia Constitución Nacional. Entonces es como que se quedan en una mirada absolutamente formal de la igualdad, donde no tienen nada que ver con
el compromiso que el país tiene que llevar adelante para que esa igualdad se concrete. Si seguimos con la segregación ocupacional, si seguimos con las brechas salariales contra la mujer, si seguimos con la violencia contra la mujer, si seguimos sin atender en absoluto los femicidios, la violencia extrema, el caso de la trata de mujeres, se ha hasta suprimido la asignación económica, que era un plan de reparación a las mujeres que salen del circuito de la trata. Eso se ha eliminado. Ya es una política peor que de desigualdad, es una política de crueldad total. Así que hay que atender estas observaciones. La verdad que las observaciones del comité de la CEDAW, de la convención, son integrales, son muy importantes, atienden también el déficit en materia de educación sexual integral, el déficit de todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, donde los anticonceptivos y los medicamentos que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo no están distribuyéndose, no están siendo adquiridos por el gobierno nacional, como habitualmente la lucha nuestra ha sido en favor de que haya una compra del misoprostol y de todos los medicamentos que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, y hoy volvemos a tener mortalidad por aborto, mortalidad materna, lo cual es demostrativo de esta crueldad, porque si vos me dijeras, estos medicamentos no existen o son nuevos, pero esto está en las leyes, esto está en las políticas públicas que se han venido aplicando, y está en el derecho de las mujeres a acceder al mayor nivel posible de salud. Fíjate que hasta esto observa el comité de la CEDAW. Así que creo que este 8 de marzo nos interpela muy fuerte en relación a los derechos de las mujeres, y esto se tiene que expresar en nuestra participación real y efectiva para defender estas conquistas, nuestros derechos que todavía no han logrado eliminar, pero que deben cumplir. No, sí. María Elena, vos hiciste una referencia, no menor por cierto, además de toda una serie de relaciones y lo que ocurre, ¿no? La cantidad de femicidios, el incremento, cuidado, de los que se conocen, de los que toman, ¿no es cierto?, notoriedad pública, algunos menos, otros más, pero también están los que no se conocen. Y el tema de la violencia contra la mujer, violencia doméstica y demás, que es enorme. ¿Cuál es tu opinión al respecto, María Elena? Bueno, es parte de esa indiferencia sobre la extrema violencia, porque al tema de que se mantienen las tasas altas de femicidio, sabemos que no es una política de hoy para mañana, no es que sea mágico, ojalá pudiéramos tener una resolución mágica, pero lo que vemos es la indiferencia absoluta y que el abandono de todas las políticas públicas que tienen que ver con situaciones de violencia contra la mujer va a llevar indudablemente a la indefensión de las mujeres y a una mayor impunidad en las situaciones de violencia, que son enormes, y no solo de violencia contra la mujer. Hablamos de abuso sexual y abuso sexual en la niñez como un fenómeno oculto y un fenómeno que se va a ir incrementando con total impunidad. La verdad que leía un artículo periodístico de una periodista que había investigado la situación de una localidad en la provincia de Entre Ríos, donde había casi un suicidio por día, algo terrible, y entonces esto nos tiene que movilizar a investigar qué pasa con las niñas y los niños, con los jóvenes y las jóvenes, y es una sociedad donde esa violencia se canaliza por diversos vías, incluso la violencia digital, que está hasta alentada desde las altas autoridades gubernamentales, ¿no? Una política sistemática de violencia y de persecución a referentes y en la lucha por los derechos humanos, a periodistas, a escritoras o mujeres que han hecho de su carrera
bastión de denuncias, ¿no? Y de lucha por la igualdad. Así que creo que en este sentido es muy grave este incremento de la violencia, sobre todo esto de la violencia en las redes, casi alentada, casi aplaudida, y bueno, con consecuencias que son realmente terribles para el impacto de la salud mental, pero en lo social son terribles porque producen mayor aislamiento, con consecuencias incluso de autocensura, ¿no? Bien, María Elena, nos encantaría seguir, pero bueno, en otra ocasión, si vos estás de acuerdo, continuaremos sobre estos temas que son indispensables, necesarios, hablarlos, escucharlos. Muchísimas gracias y reitero, desde ya, nuevamente,